Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. Bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo día en el que vamos a seguir trayéndoos toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 a falta de menos de una semana, porque el viernes de la semana que viene ya tendremos otra vez Gran Premio. Tenemos que hablar de todas las noticias que han surgido en el mundo, que son bastante interesantes algunas de ellas, como por ejemplo la reacción de la FIA que vamos a tener ante uno de los problemas que se han quejado los pilotos y que ya os habíamos hablado en el canal. También tenemos que actualizaros un poco acerca del evento en Nürburgring que va a tener lugar con Red Bull y que está Sebastian Vettel, y muchos otros temas, los cuales tendréis todos detallados en la descripción por si queréis saltaros alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que comenzar primero con un tema con relación al equipo Aston Martin, con unas palabras que ha dado Mike Krack acerca de lo que fue el Gran Premio de Italia y lo que necesitan para la próxima temporada. Sobre todo, Mike Krack lo tiene bastante claro qué es lo que tienen que hacer para el próximo año. Dice que grandes premios como el de Italia, pese a que fuese un resultado nefasto para ellos esta temporada, hasta el punto de que incluso Ferrari les logró superar en el Mundial de Constructores, realmente es un gran premio muy constructivo para ellos, porque lo que tienen que hacer es todos los aprendizajes de ese gran premio, utilizarlos y sobre todo usar esas lecciones aprendidas no solo para siguientes grandes premios esta temporada, porque queda uno con unas características similares, que es Las Vegas, sino sobre todo conseguir utilizarlo para el próximo año, porque la próxima temporada llega a 2024, llega ya un año donde esperan estar más arriba y donde el propio Mike Krack comenta que necesitan dar un coche mejor a sus pilotos. Eso lo ha dicho el propio Mike Krack, lo que estamos diciendo, y sinceramente pues es lo que tiene que hacer el equipo Aston Martin, porque es que es lo que hemos estado comentando este año. Este año este tipo de fin de semana puedes fallar, y sinceramente, por mucho que mejoren, por mucho que usen esas lecciones aprendidas como comenta, el AMR23 tiene un problema, que es en velocidad punta, y eso lo hemos visto, y eso no va a cambiar para el próximo año. ¿Se va a poder mitigar? Sí, igual que se ha mitigado, por ejemplo, el efecto del DRS, y lo estamos viendo a lo largo de esta temporada. Os lo hemos comentado después de Monza, que ese nuevo DRS que han ido introduciendo, que han ido puliendo a lo largo del año, ha hecho que fueran el peor equipo con el DRS abierto a pasar a ser pues uno muy competitivo. Incluso en ocasiones en Monza fueron el coche que mejor DRS tenía. Entonces sabes que vas a conseguir mejorar, pero van a tener ese déficit. La naturaleza de este monoplaza es la que es, y este monoplaza sobre todo es uno que consigue crear mucha carga aerodinámica y generar mucho drag. Eso va a seguir siendo así el próximo año, porque el próximo año es continuación, son mejoras, pero va a seguir teniendo los problemas que van a tener. ¿Se podrán solucionar? ¿Acercarse mucho más a otros equipos? Sí, pero eso es lo que os comento y eso lo tenemos que tener claro. Eso lo tienen claro en el equipo Aston Martin, pero lo importante es tener ese mejor monoplaza. ¿Por qué? Porque es que es lo que en muchas ocasiones os he repetido. Lo que está haciendo Red Bull no es lo que tiene que hacer Aston Martin. Bueno, sería espectacular si llegasen a hacerlo, por supuesto, de ser tan dominadores, pero lo que quiero decir, Red Bull está en ese punto porque son tan dominadores. No es que ganen en todos los fines de semana porque se adapten a todo tipo de circuitos. Os lo hemos contado, hay muchas características de circuitos a las cuales no se adaptan tan bien. Lo que pasa es que no adaptarse tan bien en este caso sigue siendo ganar. Es lo que está pasando con Red Bull, pero si hubiera un equipo que, dependiendo de qué características estuviese al nivel o superior a Red Bull, no sería ese el caso. Lo que podría ser Aston Martin si mejorasen un poco más, posiblemente en Mónaco, por ejemplo, podrían haber ganado por ritmo puro y no hubiera ganado Red Bull. Monza estaba claro que iban a ganar, porque es que, al contrario que Aston Martin, por ejemplo, lo que suelen tener mejor es esa velocidad punta en el caso del Red Bull, y eso ya os lo hemos comentado en muchas ocasiones. Así que esto es así y es algo que pueden usar esas lecciones. Lo comenta Mike Krack porque es muy importante para este gran premio en Las Vegas que se nos va a venir todavía, que tenemos esta temporada, y que por características llega a ser similar a Monza. Sí que tiene puntos de frenada y puntos de a lo más revirados incluso, que bueno, y ya es decir, porque la verdad que el circuito de Las Vegas hay una zona que es completamente a fondo, una recta larguísima, pero por supuesto en características vas a premiar ese lado. Entonces al final las características para sacar el mejor tiempo por vuelta vas a necesitar eso, y es por ahora el último fin de semana tan malo que va a tener Aston Martin. Eso lo tienen bastante claro y necesitan usar esas lecciones para ese fin de semana que todavía tenemos este año y para mejorar el monoplaza de la próxima temporada. Vamos a leeros las declaraciones textuales de Mike Krack, no sin antes recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics.
Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que bueno, ya habiendo visto este patrocinador, vamos a ver esas declaraciones de Mike Krack y finalizamos que lo que había dicho es: lo más importante es que cojamos las lecciones aprendidas para Las Vegas y también para el próximo año. Sinceramente, tenemos que dar a nuestros pilotos un coche mejor, que eso es lo importante, eso es lo que comenta, que sea mejor este paquete. Sigue diciendo, dice, deberíais haberles visto al acabar en Monza, estaban realmente agotados. Creo sinceramente que ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico porque el coche era realmente difícil de conducir. Eso es lo que comenta Mike Krack, que esto además ya os lo hemos comentado, que tenía muchas complicaciones sobre todo de agarre, sobre todo en las Lesmo, en las dos curvas de Lesmo os lo trajimos que era lo peor que tenía Aston Martin, era el mayor problema que estaban teniendo, así que bueno, eso es algo que tendrán que conseguir solucionar. También tendrán que solucionar algo que ya hemos hablado ayer, estuvimos comentándolo, pero es que además hay alguien que se ha pronunciado al respecto sobre este tema, que es con relación a Lance Stroll. Ya lo hemos estado viendo en muchas ocasiones que Lance Stroll al final está siendo lo que más está lastrando a Aston Martin esta temporada. Os lo hemos contado, os hemos traído los datos, hemos visto, lo tenemos en el vídeo de ayer, si queréis ver en este caso lo que os comento, que ayer, por ejemplo, os trajimos los ritmos de carrera y se ve como claramente siempre superior Fernando Alonso. Tiene casi el 80% de los puntos de Aston Martin el piloto asturiano, no llega al 80, pero no recuerdo si se quedó en 78, si no recuerdo mal. Es decir, está siendo vapuleado Lance Stroll, que no es la primera vez que un compañero de equipo es vapuleado por Fernando Alonso, pero no a estas diferencias, es que a estas diferencias está siendo clamoroso y ya os lo hemos contado porque Mike Krack lo defendía en el hecho de hay una diferencia entre en cuanto a puntos y entre cuanto a rendimiento y ellos lo diferencian. Es que en cuanto a rendimiento es lo mismo, es lo que os estamos diciendo, os hemos traído esas comparativas incluso de ritmo que es constantemente así. Así que después de todo esto mucha gente se ha pronunciado, no solo somos nosotros, no solo son la gente que está en redes sociales, no solo somos los periodistas, hay personas muy importantes pronunciándose al respecto sobre Lance Stroll y sobre el momento que está pasando ahora mismo, porque está siendo, como digo, vapuleado por Fernando Alonso, está siendo destrozado y está dejando una imagen complicada en Aston Martin y está haciendo que al final hayan perdido, por ejemplo, puestos en el Mundial de Constructores. Entonces hay gente que se está pronunciando y el último en hacerlo ha sido Nico Rosberg, que además ha sido bastante directo diciendo en Aston Martin deberían plantearse si les conviene seguir con Stroll la próxima temporada. Ha sido como en ese sentido bastante directo, pero es que es así, o sea, sinceramente, aquí ya llega un punto en el que Lawrence Stroll va a tener que decidir, va a tener que ya llegar a un punto en el decir, ¿seguimos únicamente con Alonso y lo que pueda hacer Lance? ¿O buscamos otro segundo piloto? No estás buscando un piloto que le vaya a competir de tú a tú a Alonso porque eso no lo hay. Lo sabemos, podría Verstappen y pondría Hamilton, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que son los tres mejores pilotos de la parrilla. Más allá de ahí, no lo hay. Pero por lo menos que sea más constante y que consiga sacar más puntos, que te dé mejor partida, que pueda estar además empujando a Alonso, que eso es algo que va a comentar a Rosberg, que es también importante, porque al final Alonso es muy posible que le gane si le ponen a otro piloto al lado. Lo raro fue lo de Ocon el año pasado, y ya sabemos por qué fue, por todos los problemas que tuvo aquel Alpine de fiabilidad, que además siempre recalaban en el box de Fernando Alonso. Si no fuera por eso, Alonso ha ganado a todos sus compañeros de equipo empatando con Hamilton y menos un año de Jenson Button. Es decir, que lo normal es que Alonso gane a su compañero de equipo, pero por lo menos que contribuya más en lo que consiga Aston Martin. Es una decisión que van a tener que tomar porque no les está saliendo bien con Lance Stroll por ahora. Stroll, que es lo que os dije yo, por ejemplo, en el día de ayer, para que veáis el dato. Ahora vemos las palabras de Rosberg. Pero es que el problema no es que tenga más de 100 puntos de diferencia contra Alonso. El problema es que únicamente tiene 10 puntos más que Pierre Gasly. Ese es el nivel de Stroll esta temporada. Tener con un Aston Martin 10 puntos más que Gasly. Es lo que estamos viendo.
Así que bueno, lo que dice Nico Rosberg al respecto es: creo que a largo plazo Aston Martin no puede permitirse el lujo de tener un piloto que esté tan lejos. O Lance vuelve a donde puede llegar a estar y donde debería de estar, o tendrán que plantearse si seguir con él como segundo piloto, porque también hay que empujar a Fernando Alonso. Es muy importante tener dos pilotos que sean muy rápidos. Eso es lo que ha comentado, como digo, Nico Rosberg en la televisión Sky Sports, y no puedo estar más de acuerdo. Así que bueno, esas son las palabras del ex piloto alemán. Vamos a pasar a otro tema muy interesante, porque desde la FIA admiten su error, admiten las quejas de los pilotos que tienen razón, lo han dado con datos incluso, y admiten que están trabajando ya para que en 2025 esto se solucione. ¿Cuál es el problema que admiten de las quejas de los pilotos? El seguirse en pista. Ya hemos visto a muchos pilotos este año decir que está siendo igual de difícil que lo era anteriormente seguir al piloto de delante. Y efectivamente, Nicolás Tombazis, director de monoplazas de la FIA, nos lo ha confirmado, diciendo que hemos aumentado en aire sucio un 15% en comparación con el año pasado, siendo así que pierdes un 15% más de carga aerodinámica de lo que lo perdías el año pasado si sigues a un monoplaza que esté delante tuya, y eso genera muchísimos problemas. Por lo tanto, ya lo admiten y además comentan que ya están tomando reacciones para 2025, porque para 2024 ya no daría tiempo. Esto es lo que han comentado en una entrevista, como digo, de Nicolás Tombazis, que ha dado a motorsport.com. Muy interesante, sinceramente. Sobre todo al final es eso, el problema mayor es lo que os hemos comentado, os lo hemos traído, hemos visto las quejas de Sainz, de Checo incluso, de Verstappen incluso, de muchos pilotos. Os hemos visto esas quejas en las que hablaban de que vuelve a ser muy difícil seguirse a un piloto. Y el problema es que este reglamento se vendió como que iba a haber muchas más batallas, iba a haber mucha más posibilidad de adelantamiento, y sobre todo al final el hecho era que iba a ser mucho más fácil seguir al piloto de delante. Nunca te aseguraban que fuese, por supuesto, ser más fácil adelantar. Te aseguraban que estar detrás, inmediatamente detrás de un piloto, iba a poder ser algo real. No ibas a necesitar ser 3 segundos por vuelta más rápido para poder ponerte por detrás, porque si tenías un ritmo similar era imposible. Eso es lo que se estuvo comentando, eso es lo que se estuvo haciendo, y eso en 2022 sinceramente sí que se consiguió. No fue un año espectacular en cuanto a batallas en pista, pero porque esto no asegura las batallas en pista, pero sí asegura no ser tan perjudicial. Al final, anteriormente, la cosa es que te ponías detrás de un coche y sobre todo perdías mucha carga aerodinámica, por lo tanto perdías mucha velocidad, perdías además mucha gestión del neumático, empezaban a degradar mucho más y además aumentabas las temperaturas del monoplaza. Eso es algo que está volviendo a ocurrir y es algo que admiten ese problema que están teniendo, y ya hablan de soluciones para 2025, porque para 2024 al final el reglamento ya está el que está y no se podría cambiar. La FIA tendría la posibilidad de decir esto lo tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto, pero ya habiendo empezado a desarrollar los monoplazas para el próximo año, tampoco por supuesto quieren cargarse el trabajo de todos los equipos, ¿no? Entonces por eso lo van a hacer para ese 2025. Los datos textuales que nos ha dicho Nicolás Tombazis es que anteriormente, en 2021 y años anteriores, se perdía hasta un 50% de la carga aerodinámica si ibas detrás de otro monoplaza. El año pasado se logró reducir hasta el 20% de carga aerodinámica que te perdías si ibas detrás de otro coche, que seguía siendo un 20%, pero en comparación con el 50% había mejorado mucho. Pero es que ahora mismo estamos en un 35%, lo cual supone que realmente hayamos aumentado mucho y estemos justo en el punto intermedio entre lo que era 2021 y lo que fue 2022. Es un problema bastante grande. ¿Por qué se ha hecho esto? Esto realmente es bastante sencillo. Simplemente es porque los equipos una vez solucionaron el problema del porpoising, han ido buscando conseguir generar más y más y más y más carga aerodinámica. ¿Problema que surge aquí? Que cuanta más carga aerodinámica generes, más aire sucio sueltas. Si sueltas más aire sucio, peor es si sigues al piloto de detrás. Estos monoplazas estaban hechos para no soltar tanto aire sucio, pero en cuanto han conseguido generar tanta carga aerodinámica como incluso en 2021, que son los datos más o menos que se estimulan, pues entonces generas también igualmente aire. Y generando ese aire es lo que acabas provocando. Así que bueno, por lo menos tenemos esa reacción que sabemos que ha estado ahí, que van a reaccionar y que lo saben, que son conscientes y que están trabajando para ese 2025. Veremos qué medidas deciden tomar. También, y muy breve con este tema, tenemos que hablar de Helmut Marko. Ya en el día de ayer vimos unas
primera reacción a aquellas palabras que soltó de comentarios racistas que aquí os estuvimos tratando, pero es que además ayer se emitió un comunicado oficial por parte además de la televisión donde estuvo, por parte de Servus TV, con unas palabras de Helmut Marko donde pedía perdón por este hecho. ¿Son mucho mejores que las de ayer? Porque las de ayer, sinceramente, no servían de excusa. Pero bueno, me sigue pareciendo lo mismo, me sigue pareciendo que no es la primera vez que suelto un comentario de este estilo, no es la primera vez que suelto un comentario fuerte y desagradable sobre cualquier piloto, ya no racista, sino comentarios que no tendría que soltar una persona con esta magnitud también en la Fórmula 1. No es esa primera vez que ocurre. Yo creo que es algo que ya habría que hacérselo mirar. Ni siquiera es la primera vez que suelta comentarios racistas. En su día no pidió perdón, ahora por lo menos sí que lo ha hecho. Pero bueno, lo que dice textualmente en estas palabras que, como digo, ha emitido Servus TV es: en relación con mi comentario sobre Sergio Pérez, el lunes 4 de septiembre, me gustaría pedir disculpas por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que se pueda generalizar sobre la gente de ningún país, raza o etnia. Intentaba señalar que Checo ha fluctuado en su rendimiento este año, pero fue un error atribuirlo a su herencia cultural. Pues totalmente, fue un error atribuirlo a su herencia cultural y es lo que digo, a mí no me parece tampoco justificación salir ahora que te ha caído todo el odio, que bueno, que por lo menos lo ha hecho, que es lo que digo, no lo hizo en su día cuando también la primera vez que lo soltó el año pasado, pero que no me parece justificación por eso mismo, porque sales en el momento que te ha caído muchísimo odio, sales en el momento en el que hay mucha gente pidiendo tu cabeza, sales en el momento en el que ya lo has dicho varias veces, pues no me parece por eso justificable, sinceramente. Ya os estuvimos explicando que además en el idioma, en el alemán, decir sudamericano para ellos es como decir latinoamericano, lo cuentan todo, pero me sigue pareciendo un comentario muy racista, sinceramente. A mí no me parece excusa. Pide estas disculpas, así que bueno, por lo menos se tienen ahí, que por lo menos ha querido reaccionar, que podría haberse callado y ya está también. Por eso digo, el año pasado se quedó callado y ya está. Pero yo creo que Red Bull, si no le tembló la mano o Yuri Vips en su día, no le debería de temblar la mano tampoco para esto. Pero bueno, eso por parte de Helmut Marko, esas son las palabras que tenemos. Tenemos que hablaros acerca de Sebastian Vettel, porque ya os lo hemos mencionado al principio del vídeo, pero Sebastian Vettel ya en el día de ayer estuvo en Nürburgring. Este fin de semana en Nürburgring, en el circuito alemán, va a estar haciendo un evento con Red Bull, con un Fórmula Nürburgring que se llama el evento, y va a estar ahí con el RB7. También iba a estar con él junto a él Daniel Ricciardo, pero sabemos que Ricciardo pues no puede estar. Esto se anunció incluso antes de que fuera piloto de Fórmula 1, lo iba a hacer aún siendo piloto de Fórmula 1 ahora mismo, pero por el problema que ha tenido, por supuesto, de las muñecas, pues no va a estar. Se sube en su lugar David Coulthard, también está Yuki Tsunoda y ahí estaba Sebastian Vettel en el RB7 en Nürburgring, que os estaré poniendo algunas imágenes que hemos podido ver sobre él, que me parecen además preciosas. Además había mucha gente que decían ha vuelto con el pelo un poco más cortito, entonces se parece más a aquella época y demás. Bueno, pues esas cosas por supuesto. Y además tenemos un vídeo de él rodando en Nürburgring en los test que ha estado haciendo para allá en el día de hoy, que estará hoy rodando como tal, y la verdad que es impresionante ese sonido de los V8. Así que os vamos a poner el vídeo de Sebastian Vettel. Y bueno, pasando de tema, tenemos que hablar de un tema bastante interesante y que después de varias cosas que hablamos ya en el día de ayer, pues la verdad que viene como anillo al dedo, porque tenemos que volver a hablar sobre el equipo Alpine. Ayer os estuvimos tratando unas palabras que han salido de Luca De Meo en la edición italiana de Motorsport, en las cuales además, entre muchas otras cosas, que sobre todo aquí lo centramos en el que había explicado por qué dejaron irse a Otmar Szafnauer, por qué lo cesaron y sobre todo la reestructuración que ha estado teniendo el equipo Alpine, pero entre muchas otras cosas también confirmó que no van a vender el equipo de Fórmula 1 y además que confía mucho en el proyecto. Esto pues difiere de muchas informaciones que ha habido recientemente, de muchos rumores sobre la posibilidad de que se lo vendieran a Andretti. Sabemos, y lo hemos contado en el canal, esos problemas monetarios que llegan a tener, pero es que los problemas monetarios en el equipo Alpine podrían estar solucionados, porque después de que saliera Luca De Meo a decir que no van a vender el equipo, ayer se acabó confirmando también que han conseguido un patrocinio con Qatar Airways, que además va a ser únicamente un patrocinio ahora mismo del coche,
pero se está hablando de que podría ser un patrocinio del coche en general, es decir, el patrocinador principal, que ahora mismo es BWT, una marca de agua que lleva desde 2022. ¿Pero por qué es BWT? Por Otmar Schnauer había llegado, le había conseguido traer ese patrocinio. Es muy posible que la próxima temporada deje de ser ese patrocinador. Podríamos tener un Alpine siendo con patrocinador oficial, patrocinador principal Qatar Airways, pues tiene toda la pinta, y además sabemos que los qataríes suelen pagar muy bien, así que esos problemas monetarios, como estamos comentando, podrían estar medio solucionados con esto. Que además Qatar Airways ha patrocinado varios grandes premios esta temporada, o sea, en ese sentido es bastante interesante, y van a debutar en el Gran Premio de Qatar. Ese va a ser el primer fin de semana donde Qatar Airways va a ser ese patrocinador de uno de sus patrocinadores de Alpine, y yo estoy seguro, el año que viene vamos a tener de patrocinador principal a Qatar Airways porque BWT se va a marchar. Que en este sentido vamos a volver a tener la esencia de Alpine porque va a desaparecer ese rosa, que a mí sinceramente el diseño me gusta, pero va a volver a tener ese tono rojo, no tan rosa, que sobre todo hacía juego con la bandera también francesa incluso. Y si son patrocinador principal, veremos si no se les llega a ver a Qatar Airways siendo bastante predominante en algo del estilo a lo mejor de lo que tenía con BWT. En vez de rosa quizá es ese marrón que tiene de patrocinio Qatar Airways. Pero bueno, que más allá de ahí no se ha especificado ni dinero ni nada, pero desde luego Qatar Airways pues es una marca que te va a dar bastante, que por supuesto meten bastante dinero los cataríes generalmente, y ahora que ya han tenido el Mundial de Fútbol, ya han invertido en eso, y estaban invirtiendo en otro tipo de deportes, MotoGP ya lo han hecho en muchas ocasiones, en la Fórmula 1 ya sabemos que entran para quedarse durante bastante tiempo, pues con ese sentido le podría venir bastante bien al equipo Alpine, y al final no deja de ser una inyección gorda de dinero que van a tener de un patrocinador más. Así que bueno, eso es por parte del equipo Alpine, y para finalizar os quería mostrar un vídeo que os vamos a salir, un vídeo cortesía de Fórmula Addict, en el cual es una vuelta comparativa del Ferrari F2004 y del Ferrari SF23, el de esta temporada básicamente, y vemos las diferencias de cómo son un Ferrari de aquella época y un Ferrari actual. Sobre todo además es bastante interesante porque es en el circuito de Monza y es uno de los únicos uno de los únicos circuitos donde posiblemente un Ferrari antiguo, un Ferrari del 2004, va mejor que un Ferrari actual. Es más, la vuelta la hacen más rápido. Lo vais a ver que lo consigue terminar el Ferrari de 2004 2 décimas por delante. ¿Por qué? Únicamente por la velocidad pura. Es muy claro cómo se ve que en las rectas ese Ferrari consigue separarse, pero luego en las curvas es cuando el Ferrari actual consigue acercarse muchísimo. Ya lo sabemos, esa carga aerodinámica, ¿no? Es bastante interesante, así que vamos a poneros ahora y ahora comentamos un poquito y finalizamos. Pero vamos, que es lo que os digo, o sea, es el circuito que más fácil, entre comillas, tiene que un coche antiguo sea más rápido que los actuales por la potencia que tenían esos coches en velocidad punta, las velocidades altas que conseguían alcanzar,
pero luego pues se han visto muchos de estas comparativas, que incluso ya os hemos puesto alguna de ellas, en las cuales, por ejemplo, el Alpha Tauri de esta temporada, que es el peor monoplaza o uno de los peores sin lugar a dudas, el que está último en el Mundial de Constructores, conseguía quedar incluso por delante de, a lo mejor, el Red Bull de Sebastian Vettel con el que dominó, porque estos coches, pues en ese sentido, suelen ser mucho mejores, pero si es únicamente pura velocidad, pues por lo tanto consigue ganar ese Ferrari del 2004, que por supuesto era un cochazo con el que logró ganar también Michael Schumacher otro de sus títulos. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Os recuerdo que en el comentario fijado y en la descripción tenéis el enlace para Fanatics, un enlace donde además tendréis productos 100% oficiales con un plazo de devolución de 365 días al año y donde contribuirás un poco más al canal. Así que si quieres merchandising oficial de la Fórmula 1, lo puedes hacer mediante dicho enlace. Ya habiendo llegado hasta este punto, simplemente deciros que muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo, que me imagino que si has llegado hasta este punto, pues dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo. Te recuerdo también que tenemos activada la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal. Y ya ahora sí, habiendo dicho ya todo esto, nos vemos en el siguiente. Un saludo.